Eran las 7 de la noche y el supermercado estaba a punto de cerrar. Tania llevaba el carrito medio vacío, apurada, pensando en si le daría tiempo de hacer la cena antes de que su marido, Esteban, llegara del trabajo. Llevaban 15 años casados. 15 años de rutinas, de horarios, de pequeñas costumbres que ya ni se notaban. Él llegaba a las 8, ella tenía la mesa puesta a las 8:15, y los sábados veían películas viejas hasta quedarse dormidos en el sillón. La caja 6 era la más rápida, así que se formó ahí. Adelante había una mujer mayor, con el cabello recogido en un chongo apretado, que pagaba con monedas contadas una por una, y detrás de ella, una mujer más o menos de la edad de Tania, con lentes oscuros puestos aunque ya había anochecido, que no dejaba de revisar su teléfono con los dedos temblorosos. Tania no le dio importancia. En un supermercado, uno ve cientos de rostros sin realmente verlos. Cuando llegó su turno, pagó rápido, recogió sus bolsas y salió. Fue hasta que llegó al estacionamiento, buscando las llaves del auto entre las bolsas, que se dio cuenta de que algo no cuadraba. Una de las bolsas no tenía sus compras. En lugar del pollo, la leche y el detergente que ella había comprado, había una carpeta de plástico, gruesa, llena de papeles, y un suéter gris que definitivamente no era suyo. «No puede ser», murmuró, mirando hacia todos lados, como si la mujer de los lentes oscuros fuera a aparecer mágicamente. Pero el estacionamiento ya estaba casi vacío. Revisó el recibo pegado a una de las bolsas. Efectivamente, no era el suyo. Pensó en regresar a buscar a la mujer dentro del supermercado, pero ya habían pasado varios minutos y, para ser honesta, no recordaba bien su cara. Lentes oscuros, cabello castaño, nada más. Se subió al auto frustrada, decidida a llamar al supermercado al día siguiente para ver si la mujer regresaba a reclamar sus cosas. Llegó a casa, dejó las bolsas sobre la barra de la cocina y empezó a guardar lo que sí era suyo. La carpeta quedó ahí, olvidada, hasta que Esteban llegó. «¿Y esto?», preguntó él, señalando la carpeta con curiosidad mientras se quitaba la chamarra. «Cambié bolsas con alguien en el súper. Mañana intento regresarla». Esteban se encogió de hombros y siguió con su rutina de siempre. Se sirvió agua, revisó el correo, preguntó qué había de cenar. Todo absolutamente normal. Tania ni siquiera pensó en abrir la carpeta esa noche. Fue hasta el día siguiente, cuando Esteban ya se había ido a trabajar, que la curiosidad le ganó. No fue por mala intención. Fue simple curiosidad de saber a quién pertenecía, tal vez encontrar un nombre, un teléfono, algo que le permitiera regresarla sin tener que ir hasta el supermercado a preguntar si alguien la había reclamado. Abrió la carpeta sobre la mesa del comedor. Adentro había papeles variados, recibos, una copia de una identificación a nombre de una mujer llamada Renata Solís, algunas facturas. Pero hasta el fondo, doblada en 3 partes, había una hoja distinta, más gruesa que las demás, con un sello azul oficial impreso en la esquina superior derecha. Tania la desplegó sin pensarlo demasiado. Era un acta de matrimonio. Y ahí, en la fotografía adjunta con un clip metálico en la esquina, congelado en una pose formal frente a lo que parecía ser un juzgado, estaba su marido, Esteban. El mismo Esteban que en ese momento estaba en su oficina, el mismo Esteban con el que ella había compartido 15 años de vida. Excepto que en esa foto no se veía como el Esteban de 43 años que conocía. Se veía más joven, tal vez de unos 30. Llevaba un traje que Tania nunca había visto, y junto a él, sonriendo, estaba una mujer que definitivamente no era ella. Se quedó paralizada, literalmente sin poder moverse, con la hoja temblando entre los dedos. Leyó el nombre completo impreso junto a la foto, Esteban Augusto Ferreira Lomelí. Su segundo nombre coincidía. Su apellido coincidía. La fecha de nacimiento, cuando la revisó con manos torpes en su teléfono comparándola con la identificación que ella tenía guardada de él, coincidía exactamente. El acta tenía fecha de hacía 14 años, un año antes de que ella se casara con él. Sintió que el aire se volvía espeso, que la cocina entera empezaba a dar vueltas despacio. 14 años. Eso significaba que cuando ella y Esteban se conocieron, cuando empezaron a salir, cuando le propuso matrimonio con tanta seguridad, con tanta certeza de que ella era el amor de su vida, él ya estaba casado con otra persona. Buscó el nombre de la mujer en el acta, Camila Reséndiz. No le sonaba de nada. Pero entonces recordó algo. La carpeta no era de Esteban. Era de la mujer del supermercado, la de los lentes oscuros. La identificación que estaba dentro decía Renata Solís.
¿Quién era Renata Solís y por qué tenía guardada un acta de matrimonio de su esposo con otra mujer? Pasó el resto de la mañana sin poder concentrarse en nada. Revisó cada papel de la carpeta buscando alguna pista más. Encontró, escondido entre dos facturas, un papel pequeño con anotaciones a mano, un número de teléfono, un nombre, Camila R., y una dirección. Debajo, una nota escrita con letra apretada. Confirmar antes del viernes. No decirle nada todavía a la familia. El corazón le latía tan fuerte que casi le dolía. ¿Renata era una investigadora privada? ¿Una abogada? ¿O era alguien más cercano? ¿Alguien que también conocía a Esteban y estaba investigando algo sobre él en secreto? No pudo esperar a que llegara la noche. Llamó a Esteban a la oficina con la voz lo más calmada que pudo fingir. Le dijo que necesitaba que viniera a comer a casa, que era importante. Él, extrañado, aceptó. Cuando llegó, Tania ya tenía el acta sobre la mesa, junto con la fotografía. Esteban la vio desde la puerta y su rostro cambió de inmediato. No fue confusión. No fue sorpresa genuina. Fue el rostro de alguien que finalmente está viendo algo que llevaba años temiendo que sucediera. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, con la voz quebrada. Cambié bolsas con una mujer en el supermercado. Su carpeta terminó en mi casa por accidente, respondió Tania, intentando sonar firme aunque por dentro se estaba desmoronando. Esteban, dime que esto es un error. Dime que esta foto no eres tú. Él se sentó despacio, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Pasaron varios segundos eternos antes de que hablara. Me casé con Camila cuando tenía 29 años, dijo finalmente, sin mirarla a los ojos. Fue un matrimonio que duró menos de un año. Ella se fue del país. Nunca se hizo el divorcio de manera formal porque pensé que no importaba, que era como si nunca hubiera pasado. Cuando te conocí, sentí que esa parte de mi vida ya estaba cerrada para siempre. Nunca se divorciaron, repitió Tania, sintiendo que la voz le salía ajena, como si no fuera ella quien hablaba. Eso significa que nuestro matrimonio, que estos 15 años, no lo sé, admitió él, hundiendo la cara entre las manos. No lo sé, Tania. Pensé que nunca se iba a saber. Pensé que ella había desaparecido de mi vida para siempre. Tania sintió que algo dentro de ella se rompía, pero al mismo tiempo, una furia fría y clara empezaba a tomar forma. Tomó el papel con las anotaciones a mano y lo puso frente a él. ¿Y quién es Renata Solís? ¿Por qué tiene un acta de tu matrimonio con esa mujer guardada en una carpeta, con notas sobre confirmar antes del viernes y no decirle nada todavía a la familia? Esteban miró el papel y palideció todavía más. Si eso era posible. Renata es la hermana de Camila, dijo en voz baja. Hace meses empezó a buscarme. Dijo que Camila había muerto el año pasado, en otro país, y que como su matrimonio conmigo nunca se disolvió legalmente, yo podía tener derecho sobre una herencia que le correspondía a ella. Renata ha estado reuniendo documentos para impugnar eso. Me amenazó con exponerlo todo si yo no renunciaba a cualquier reclamo sobre la herencia. La pieza final encajó en la mente de Tania con una claridad helada. Renata no había perdido su carpeta por accidente cualquiera. Probablemente la llevaba consigo para alguna reunión, tal vez con un abogado, tal vez con la propia Tania en algún punto, para confrontarla con la verdad si Esteban no cooperaba. El cambio de bolsas en el supermercado había sido, simplemente, una casualidad cruel del destino que adelantó todo. ¿Ibas a dejar que yo me enterara así?, preguntó Tania, con lágrimas que ya no podía contener. ¿Ibas a esperar a que Renata me buscara? ¿O pensaba seguir viviendo como si nada, esperando que el problema se resolviera solo? Esteban no respondió. No tenía cómo responder. Su silencio fue la confirmación de todo lo que Tania ya sospechaba, que había estado dispuesto a dejarla vivir en una mentira indefinidamente, con tal de no enfrentar las consecuencias de un secreto que había cargado durante 15 años de matrimonio. Esa misma tarde, Tania buscó el número de teléfono anotado en el papel y llamó. Una voz de mujer contestó, cautelosa, y cuando Tania se identificó y explicó lo que había pasado con las bolsas, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Llevo semanas intentando encontrar el valor para hablar contigo directamente, dijo finalmente Renata. Lamento que te hayas enterado de esta manera, pero me alegra que finalmente sepas la verdad. Hablaron durante casi una hora. Renata le explicó todo. La historia real de Camila, el matrimonio nunca disuelto, los intentos fallidos de contactar a Esteban de manera discreta antes de que las cosas llegaran tan lejos. Tania colgó con una sensación extraña, una mezcla de alivio y devastación que no sabía cómo nombrar.
Los días siguientes fueron de abogados, de papeles, de llamadas incómodas. Resultó que, legalmente, el matrimonio de Tania con Esteban nunca había sido válido, porque seguía casado con Camila al momento de casarse con ella. 15 años de vida juntos, reducidos en cuestión de semanas a una situación legal que tuvo que resolverse desde cero. Tania se mudó de la casa que habían compartido, no por un proceso de divorcio, porque legalmente nunca hubo matrimonio que disolver, sino por una decisión simple y dolorosa. Ya no quería compartir su vida con un hombre que había sido capaz de guardar un secreto de ese tamaño durante tanto tiempo, dejándola construir una vida entera sobre una base que nunca existió. A veces, meses después, pensaba en aquella mujer de lentes oscuros formada detrás de ella en la caja 6. Pensaba en lo fácil que hubiera sido nunca cruzarse con ella, nunca cambiar esa bolsa por accidente, seguir viviendo 15 años más sin saber la verdad. Pero también pensaba que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque sea a través del error más pequeño e inesperado. Una bolsa cambiada en la fila de un supermercado cualquiera, un viernes cualquiera, como cualquier otro.